Descubierto, él esperó 6 años a su amor oculto y su historia inspiradora no te dejará indiferente. Ricardo, con su mirada cansada pero llena de sueños, caminaba por las calles empedradas de su pequeño pueblo en México. Tenía 28 años y aunque el sol brillaba intenso, había un espacio sombrío en su corazón. Aquel amor, esa chispa que había encendido su vida a sus 22 años, todavía ardía, pero cada día que pasaba, la distancia parecía más insalvable. Se acordaba de Valentina, la hija del magnate local, de sus ojos color mar y de aquel primer beso robado bajo las estrellas, escondidos de los ojos del mundo. El pueblo olía a maíz y flores, pero también a juicios y prejuicios. Las risas de los niños en la plaza contrastaban con los murmullos de los adultos. Él es solo un campesino, decían, ¿cómo puede ser el elegido para Valentina? Las palabras resonaban en su mente y hacían eco en su pecho. Sin embargo, esos momentos felices a su lado lo mantenían vivo. Pero la presión social era un muro impenetrable. Valentina, atrapada entre sus sueños y las expectativas de su familia, se convertía en un espejismo ante él. Con el paso del tiempo, Ricardo decidió que no podía ser solo el amante de Valentina, debía ser más. Trabajó en un taller mecánico, se involucró en la comunidad, se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia. Cada sonrisa que lograba sacar de los abuelos, cada abrazo que daba a los niños, le daban fuerza. Pero el fuego en su corazón por Valentina nunca se apagaba. La amaba con una intensidad que a veces le quitaba el aliento. La imagen de ella, bañada en lujos, rodeada de sonrisas forzadas en las reuniones familiares, lo destrozaba. El ritmo del pueblo seguía su curso y Ricardo resistía. Había llegado el momento de enfrentarse a su miedo. La fiesta del pueblo se acercaba, y él sentía que era su última oportunidad. En la noche iluminada por bombillas de colores, reunió su valor, su pasión y sus sentimientos. Cuando subió al escenario, el micrófono temblaba en sus manos. Estoy aquí para presentarles a la mujer que ha llenado mi vida de luz, comenzó su discurso, su voz resonando en cada rincón del pueblo. Al ver a Valentina entre la multitud, el corazón le latía más rápido. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al final de su discurso, el pueblo permaneció en silencio absoluto. La reacción fue instantánea, murmullos de incredulidad acompañados de miradas de sorpresa. Valentina, con lágrimas en los ojos, entendía que ese era el momento decisivo. Ricardo había puesto su corazón en la mesa, y su vida estaba a punto de cambiar. Pero el dilema permanecía, ¿sería capaz de seguir su corazón en un mundo que parecía condenar su amor? La historia se detiene aquí, en la encrucijada de decisiones que definirán su futuro. Con un amor tan fuerte en juego, el destino de Ricardo y Valentina pende de un hilo, y el lector se queda con la misma inquietud que él: ¿lograrán unirse contra viento y marea? ¿O el miedo y las expectativas familiares los separarán para siempre? El silencio en la plaza era tan denso que se podía escuchar el susurro del viento al pasar entre los árboles. Ricardo, con el micrófono aún en la mano, sentía que su voz resonaba en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. La mujer que ha llenado mi vida de luz. Se preguntaba si había sido suficiente. La mirada de Valentina parecía atravesar su alma, una mezcla de desconcierto y reconocimiento que le desnudaba el corazón. Mientras la multitud comenzaba a murmurar, un grito ahogado emergió de las profundidades del pueblo. Eso no es correcto. ¿Qué se atreve a decir este muchacho? Era el padre de Valentina, un hombre de negocios temido y respetado, cuya voz aún resonaba en las paredes de piedra del lugar. El ambiente se tornó tenso, como si cada persona inhalara la misma atmósfera de presión. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Valentina no apartó la mirada de él, y aunque los ojos de su padre se posaron con furia sobre Ricardo, también había una chispa de desafío en los suyos. Silencio,
gritó, intentando apoderarse de la situación. El pueblo estaba dividido entre los que apoyaban la valentía de Ricardo y los que lo veían como un intruso que no merecía estar allí. Escúchenme, por favor, continuó Ricardo, tratando de recuperar el hilo de su valentía. No soy más que un hombre común, pero mi amor por Valentina es más grande que cualquier obstáculo. Me esfuerzo todos los días por ser alguien mejor, no solo por mí, sino por ella. Y estoy aquí para demostrar que el amor no conoce límites, ni clases sociales, ni expectativas ajenas. Las palabras caían como piedras preciosas en el silencio, llenas de pasión y sinceridad. Aún así, el miedo anidaba en su corazón. Sus palabras bastarían, Valentina dio un paso hacia adelante. Su voz, aunque temblorosa, era fuerte. Papá, siempre me has enseñado a seguir mis sueños. Ricardo es una parte fundamental de los míos. No puedo ser quien soy sin él. Las palabras pesadas de la tradición chocaban con el aire fresco de la juventud. Ricardo sintió como si una ola de esperanza lo envolviera, pero el rayo de optimismo se oscureció con la reacción de su padre. Valentina, estás siendo ingenua. No puedes arriesgar tu futuro por un hombre sin la mínima perspectiva, un campesino que nunca podrá darte lo que necesitas, replicó el padre, su mirada fría y crítica ahogando cualquier destello de luz que había surgido. El murmullo de la multitud crecía, algunos aplaudían a Valentina, otros lamentaban el escándalo que estaban presenciando. Ricardo, sintiéndose cada vez más reducido, respiró profundo y recordó todos los momentos compartidos, las risas, los secretos. No soy un campesino común. He trabajado duro por lo que sueño y es un sueño que incluye a Valentina. Ella, a su lado, sonrió con lágrimas en los ojos. Pero a medida que su padre levantaba la mano para hacer silencio, un nuevo temor se deslizó en el corazón de Ricardo. ¿Qué haría su padre si Valentina decidía seguir su corazón? ¿Qué pasaría con su familia, su nombre, su orgullo? El viento sopló con fuerza y la música de la fiesta pareció apagarse. La presión era abrumadora. La historia de amor que ambos habían construido a escondidas estaba ahora expuesta ante cada mirada. Ricardo se dio cuenta de que después de esos 6 años de espera, el resultado de su valentía estaba por revelarse. La multitud comenzó a murmurar y la incertidumbre llenó el aire. Lo que suceda esta noche decidirá sus vidas, pensó Ricardo. Con el destino en la balanza, se volvió hacia Valentina, buscando su apoyo. ¿Qué haremos ahora?, preguntó él, con la voz temblando. Pero antes de que ella pudiera responder, la sorpresa más grande llegó. Un viejo amigo de Ricardo, quien había presumido de sus logros en la ciudad, apareció en la plaza con una noticia que podría cambiarlo todo. He traído algo importante que podría ayudarles, exclamó. Los corazones de ambos latían con fuerza al centrarse en el nuevo giro de la historia. ¿Qué podía ser? Un nuevo camino. ¿Hacia el amor? En la encrucijada de sus vidas, la emoción se intensificaba, el destino aguardaba su respuesta y la multitud contenía la respiración, esperando. La pregunta era clara: ¿aceptará la vida un giro inesperado, o su amor se desvanecerá para siempre? La plaza estaba llena de murmullos, pero el rostro de Ricardo se iluminó con una mezcla de sorpresa y esperanza. Su amigo, Alfonso, avanzó rápidamente entre la multitud, el sudor brillando en su frente. Necesitamos hablar, le dijo Ricardo, la voz apenas un susurro, pero cargada de urgencia. Valentina miró a su amigo, intrigada. ¿De qué se trata?, preguntó, aunque una corriente de tensión comenzó a serpentear por su espalda. Vine directa desde la ciudad, dijo Alfonso, tomando aire antes de continuar. Tuve una reunión con un inversor que busca apoyar proyectos en nuestra región. Y pensé en ti y en Valentina. Las palabras brotaron de sus labios como si el tiempo se hubiera detenido. Él podría estar interesado en financiar el café que siempre quisiste abrir, Ricardo. Un lugar donde todos podamos soñar. Los ojos de Ricardo brillaron. ¿Era posible que esa fuera la oportunidad que tanto había estado esperando? Pero, ¿por qué ahora?, preguntó, incapaz de contener la emoción. Alfonso dio un paso más cerca, su mirada fija. Porque sabía que no podías quedarte atrapado en el miedo. He visto el amor que hay entre ustedes, y no quiero que se vea frustrado por la tradición o el orgullo de tu familia.
Este financiamiento podría cambiarlo todo. La multitud observaba, algunos boquiabiertos, otros con el ceño fruncido. El padre de Valentina no ocultó su desprecio. ¿Un café? ¿Eso es todo? Eso no sirve para construir un futuro. Ricardo lanzó un desafío. Cada voz del pueblo se tornó en un murmullo de desaprobación. Valentina sintió una sacudida interna, una parte de ella quería alinearse con su padre, pero otra, más fuerte, la empujaba hacia su amor. Pero él lo está intentando, replicó con fervor. No podemos dejar que nuestras vidas sean definidas por lo que otros esperan. Este café no es solo un negocio, es un símbolo de nuestro amor y de nuestros sueños. La presión en el aire creció, como si el horizonte entero se hubiera vuelto más denso y pesado. Ricardo sintió como su corazón latía a 1000 por hora, escuchando la lucha entre el amor y la tradición en las voces que lo rodeaban. Alfonso, viendo la tensión, dio un ligero paso atrás. Solo quiero que pierdas el miedo, hermano. La vida puede cambiar más rápido de lo que piensas. La oportunidad está aquí, y ahora depende de ustedes. La sinceridad en sus ojos tocó algo profundo en Ricardo. ¿Pero qué pasa si no funciona? ¿Y si mi sueño solo se convierte en otro fracaso? Preguntó Ricardo, más preocupado por su futuro que por su valía. Valentina tomó su mano con fuerza. No lo sabemos, pero eso es lo que hace la vida emocionante, ¿no? Debes arriesgarte, Ricardo. No podemos dejar que esta oportunidad se nos escape por no atrevernos a intentarlo. Sus ojos reflejaban un fuego poderoso, como si cada palabra que pronunciaba iluminara el camino por delante, mientras la multitud mantenía la respiración, debatiéndose entre el apoyo y el juicio. Ricardo se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo decidiera su destino. ¿Y si aceptamos la propuesta y la hacemos funcionar? No solo por mí, sino por nosotros, dijo. Su voz ahora carry point las shaky. Un murmuro se extendió por la plaza. ¿Podría ser cierto? ¿Podría su amor no solo sobrevivir, sino prosperar incluso en medio de la adversidad? Antes de que pudiera contestar, el padre de Valentina interrumpió con un grito. No lo apruebo. Valentina, no te dejes engañar. Tu futuro no está en un sueño, está en la realidad. Sus palabras eran como clavos, tratando de clavarla a un destino que ella ya no quería aceptar. La mirada de Valentina se endureció por un momento, pero en el fondo ardía su deseo de ser libre. Papá, tengo que tomar mis propias decisiones. No puedo seguir tu camino si eso significa renunciar a lo que amo, gritó, con una determinación que dejó a todos boquiabiertos. La plaza era un mar de emociones. ¿Cómo terminaría esta batalla entre amor y deber? Ricardo, sintiendo que cada palabra y cada decisión estaban abriendo un abismo entre su mundo y él. De Valentina, comprendió que el próximo paso estaba a punto de definirse. Valentina, ¿estás dispuesta a arriesgarlo todo conmigo?, preguntó con el corazón acelerado. Ella lo miró, y en sus ojos brilló una chispa resplandeciente cargada de futuro y posibilidades. Sí. Si no lo hacemos, jamás lo sabremos. Justo cuando pensaban que tenían una ruta clara, un estruendo en la puerta de la plaza anunció nuevos problemas. Alberto, el hermano de Valentina, apareció con una expresión de pavor. Valentina, es urgente. Necesitamos hablar ahora. La fiesta, el café y el amor inmediato se desvanecieron ante la incertidumbre que se perfilaba. Ambos sabían que algo más grande que ellos se avecinaba. ¿Qué le habría ocurrido a Alberto? La inquietud ardía en el aire y el futuro, que una vez pareció prometedor, ahora pendía de un hilo, listo para volverse más complejo que nunca. Valentina dio un paso adelante, el corazón en la garganta. La urgencia en la voz de Alberto era palpable y, al mismo tiempo, inquietante. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Por qué estás así?, preguntó, sintiendo cómo la presión entre su pecho y el aire sobre su cabeza crecía. Alberto, con los ojos desorbitados y el aliento entrecortado, miró a su hermana y luego a Ricardo, buscando la forma de expresar lo que había vivido. He escuchado cosas, rumores en la ciudad, podrían venir a buscarte a ti, Valentina. Están hablando de mudanzas, desalojo, y algo más. Sus palabras resonaron como campanas de alarma que sacudieron la plaza y el momento de felicidad que habían construido. Valentina sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Qué? ¿Cómo es posible?
¿De qué estás hablando? No puedo mudarme, no quiero hacerlo. Gritó, el pánico comenzando a apoderarse de ella. Ricardo, que ya percibía la inestabilidad de la situación, se volvió hacia Alfonso en busca de respuesta. ¿Sabías de esto? ¿Cómo puede estar pasando esto ahora, cuando apenas estamos al borde de algo grande? Alfonso, con una mirada grave, trató de calmar la situación. No lo sabía. Pero, Valentina, tienes que escuchar a tu hermano. Hay momentos en la vida que debemos priorizar. Alberto interrumpió, su voz urgente compitiendo por ser escuchada. No solo se trata de mudanzas. Escuché que hay algo más, algo peor, un plan que cambiaría todo lo que conocemos. Alguien está intentando conquistar la zona. Si lo que dicen es verdad, podríamos perder el lugar que siempre hemos tenido. El aliento de Valentina se aceleró, su mente dando vueltas a cada posibilidad. ¿Qué significaba todo esto para ellos, para su amor? ¿Sería un final sin siquiera haber comenzado el capítulo de sus sueños? Las palabras resonaban como ecos en su mente, y su corazón, que antes ardía por el futuro, ahora parecía temer un inminente desastre. No puede ser, necesitamos actuar. Ricardo asintió, acercándose a Valentina. No dejaremos que esto nos arrebate lo que hemos soñado, necesitamos respuestas y necesitamos un plan. Pero mientras formulaba las palabras, la incertidumbre se empezó a apoderar de él. ¿Cuál era el verdadero poder que los amenazaba? La plaza comenzó a agitarse, las conversaciones a su alrededor aumentaban en intensidad. Una vez más, las miradas se sentían como cuchillos, y el padre de Valentina, desde la distancia, miraba con sospecha. Era evidente que sus intenciones no solo se centraban en su hija, sino en lo que podría significar para todo el pueblo. ¿Y si lo que quieren es detener nuestros sueños? ¿Hacer que todo se desvanezca? Murmuró Valentina, los ojos llenos de lágrimas. Se angustia por la posibilidad de perderlo todo antes de que comenzara. El café, su futuro, todo lo que había paseado con Ricardo, el abrir un espacio que fuera suyo. Alberto tomó la mano de Valentina en un gesto de apoyo. No podemos rendirnos. Si hay alguien detrás de esto, lucharemos. Pero necesitamos saber más. Atraeremos a todos los aliados que podamos, incluso aquellos que antes nos criticarían. Ricardo, sintiéndose inspirado, se enderezó y con voz firme dijo, si esto es una batalla, la pelea comienza ahora. Todos debemos unirnos para proteger lo que amamos, y estamos en esto juntos. Una chispa de determinación brilló en el rostro de Valentina, pero al mismo tiempo, la sombra del miedo seguía acechando en su mente. Había que actuar rápido, porque la amenaza era real. En ese momento, un hermano de Ricardo, Mario, se acercó, su mirada llena de desesperación. He visto a algunos hombres hablando de la antigua fábrica. Tal vez ellos sepan más. Valentina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Tú también has oído los rumores? Debemos encontrarlos. No dejaremos que nos saquen lo que hemos construido. La plaza, que antes era un lugar de alegría, se convertía en el campo de batalla de su amor. Sabían que tendrían que enfrentarse a lo desconocido, pero la valentía que surgía en sus corazones les daba fuerzas. Lucharían por sus sueños, y lo harían juntos, al tiempo que comenzaban a trazar un plan, la oscuridad de un futuro incierto se cernía sobre ellos. El eco de un tambor resonante en la distancia les recordaba que todo podría cambiar en un instante. ¿Estaban listos para el desafío que les esperaba? La noche caía, y la plaza que una vez relucía con esperanza ahora estaba envuelta en sombras. Todo empezaba a girar en torno a la lucha por lo que amaban. ¿Sería suficiente su amor y determinación para enfrentar la tormenta que se avecinaba? La pregunta colgaba en el aire mientras su futuro dependía de la valentía que pudieran reunir. La decisión estaba tomada. Valentina, Alberto, Ricardo y Mario se encontraban ahora en la penumbra del café de Valentina, mientras afuera la plaza se llenaba de susurros y sombras. Con la mente embotada por el miedo, Valentina se sentía atrapada entre el deber y el deseo. Era un momento en que sus sueños y su realidad chocaban como olas rompiendo en la orilla. Necesitamos un plan, y rápido, insistió Ricardo,
creyendo en cada palabra, aferrándose a la esperanza con fuerza. Mario, tú conoces la fábrica mejor que nadie. ¿Qué puedes decirnos sobre esos hombres? ¿Cuántos son y qué buscan realmente? Mario, con el rostro tenso, tomó una bocanada de aire. No vi muchos, pero parecían fuertes y decididos. Hablan de tomar el control de la zona. Tienen una idea clara de lo que quieren, y no creo que se detengan ante nada. Sus palabras eran como un puñal que traspasaba las ilusiones que Valentina había tejido. Alberto, en un intento por otorgar algo de calma, cruzó los brazos sobre su pecho. Primero debemos averiguar quiénes son. Necesitamos información. Haremos uso de todos los recursos disponibles, incluso si eso significa recurrir a quienes no queríamos involucrar. La unidad del pueblo está en juego. El palabras de su hermano le daban fuerza, y Valentina sintió por un breve momento que sus sentimientos podían ser más grandes que el miedo. Podemos acudir a los antiguos aliados, aquellos que siempre han apoyado a mi padre. Si unimos fuerzas, podríamos plantar cara a esta amenaza, sugirió, levantando la mirada al resto. Es verdad, coincidió Ricardo, y también podemos organizar reuniones en la plaza. Crear conciencia sobre lo que está pasando. No podemos esperar a que todo explote sin hacer nada. La chispa en su voz hizo que la esperanza empezara a resurgir. Mientras discutían, la ansiedad de Valentina crecía. ¿De verdad podrían enfrentarse a algo tan grande? Era una mezcla de amor y miedo, como si estuviera en un sueño del que no sabía si quería despertar. La idea de perder su hogar, su futuro con Ricardo, se atrevía a buscar un rincón oscuro cerca de su corazón. Voy a sacar algo de la cocina, dijo Valentina, interrumpiendo la conversación. Necesitaba despejar su mente. Se levantó lentamente, pero su cuerpo parecía pesar más que nunca. En la cocina, el aroma del café la envolvió, y de alguna manera era reconfortante. Mientras servía el líquido caliente, pensó en su padre. Siempre había sido protector, alguien en quien podía confiar. Pero nunca había hecho que ella usara la fuerza. ¿Dónde estaba esa fuerza ahora, en medio de la confusión? Aquella pregunta resonaba en su mente, y el eco de la duda crecía. Consiguiendo tomar aire, volvió a la mesa y entregó las tazas a sus amigos. Tenemos que reunir a toda la comunidad. No podemos dejar que estos hombres nos separen. Pero quiero que hagamos esto de la manera correcta. Con unidad, sin pelea. Los rostros de sus amigos se iluminaron, la determinación brotando de sus expresiones. Así se habla, dijo Alberto. Juntos, somos más fuertes. Sin embargo, justo cuando la conversación comenzaba a animarse, un golpe resonó en la puerta. Todos se miraron, el corazón de Valentina se detuvo por un momento. ¿Quién podría ser en una noche tan oscura y con la tensión palpable en el aire? ¿Quién es? Preguntó Ricardo, con la voz tensa. Soy yo, León, respondió una voz conocida del otro lado. La sorpresa recorrió a Valentina. León era un viejo amigo de la familia, alguien en quien siempre habían podido confiar, pero con la amenaza que sobrevolaba la ciudad, no había certeza de su llegada. Debo hablarles. Traigo noticias, continuó él. Valentina sintió como el miedo se entrelazaba con la curiosidad. ¿Qué más podía suceder esa noche? ¿Qué secretos traería consigo León? La puerta se abrió lentamente, dejando entrar una figura familiar, pero las sombras en el rostro de León revelaban que lo que llevaba consigo no era simple. Mientras Valentina y los demás lo miraban, la inquietud crecía. Ella sabía que lo que se venía no era solo un encuentro, sino la clave para entender lo que se avecinaba. La mirada de León estaba cargada de algo que podría cambiar el rumbo de su lucha. ¿Sería esta la respuesta que esperaban, o el inicio de una tormenta aún mayor? La incertidumbre se colocaba a su alrededor, un viento frío soplando sobre los sueños que estaban en juego. León entró, sus ojos desbordando preocupación y algo más que Valentina no podía identificar. La tensión en el aire se palpaba como si pudieras cortarla con un cuchillo. Valentina sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué pasa, León? ¿Qué has traído?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Él asintió, aún respirando hondo.
Sé que muchos de ustedes han estado preocupados por lo que sucede en la fábrica. Pero hay algo más detrás de todo esto. He estado en contacto con algunos de los trabajadores, y, ya no solo son unos pocos hombres haciendo ruido. Están organizándose. Pero eso no es todo, dijo, dejando un silencio en la habitación. ¿Cómo que no es todo?, preguntó Alberto, acercándose un poco, como si pudiera absorber la información de León al máximo. Valentina sentía su propio pecho apretar en la anticipación. León tomó aire, como si cada palabra le pesara. Algunos de estos hombres están afiliados a grupos que buscan, no solo controlar la zona, sino también algo más siniestro, están planeando algo que podría desestabilizar todo lo que conocemos. No solo es un conflicto por el control, sino algo mucho más grande. La habitación se llenó de murmullos, la preocupación asomando en cada rostro. ¿Qué es eso que quieren?, inquirió Ricardo, incluso sin saber si quería escuchar la respuesta. Poder absoluto. Quieren usar la fábrica como una base para expandir su influencia, para atraer a más personas a su causa. Y si no les hacemos frente, esta comunidad podría quedar atrapada en sus garras. Las palabras de León eran un eco helado, llenando a Valentina de una inquietud profunda, un silencio pesado se deslizó entre ellos. Valentina sintió que una mezcla de rabia y miedo bullía dentro de ella. ¿Cuánto tiempo llevaban ignorando el peligro? Había pensado en la unidad y la paz, pero las palabras de León hacían eco de una verdad aterradora: la lucha no sería solo una defensa, sino una batalla. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Mario, con su usual determinación, pero la duda ya había comenzado a deslizarse en su tono. Debemos actuar de inmediato. Reunir a la comunidad, hablar con ellos. Esto es un aviso, dijo León, intensificando su voz. Si unimos fuerzas, yo puedo ayudarles a establecer un contacto con otros grupos que se opondrán a ellos. Haremos lo que sea necesario para proteger este lugar. Valentina, sintiendo el ardor de la urgencia, se levantó. No podemos perder tiempo, afirmó, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo. En ese momento, comprendió que no estaría sola en esta lucha. Juntos, podemos evitar que esto crezca. No dejaremos que nadie nos arrebate lo que hemos construido. La fusión de emociones entre ellos resonó en el espacio, y una llamativa determinación comenzó a llenar sus corazones. Pero, a pesar de la unidad que estaban forjando, una parte de Valentina seguía luchando con la inquietud. ¿Qué tal si, al final, no estaban listos para enfrentar lo que se venía? León miró a Valentina, sus ojos reflejaban el peso de su confianza. Pero antes, hay algo más que debes saber. Algo que no puedo ocultar, dijo, su voz ahora casi un susurro, porque lo que iba a revelar podría cambiarlo todo. Hay alguien involucrado en esto, alguien de tu familia. La revelación hizo que su corazón se detuviera, la confusión invadiéndola. ¿Qué significaba eso? Valentina sintió que un abismo se abría bajo sus pies. Se acercó más, cada músculo en su cuerpo tenso. ¿Quién? ¿Qué quieres decir? La respuesta de León podría ser el hilo que conectara a las sombras y la luz, pero también podía traer consigo un laberinto de traiciones que Valentina jamás imaginó. Mientras su mente bullía de preguntas, la mediación de la confianza y la traición se entrelazaba peligrosamente. ¿Quién podría estar acorde con la fuerza que amenazaba todo lo que amaba? El aire se volvió denso, como si cada instante se estirara interminablemente. Valentina sintió como su pulso se aceleraba, sus pensamientos inundados de imágenes de su familia, de su pasado. ¿Qué quieres decir, León? Necesito saber, insistió, la voz quebrándose en el borde de la desesperación. León, atrapado entre la urgencia de compartir la verdad y el dolor que sabía que ésta provocaría, tomó un momento para hacer una pausa. Tu hermano, Martín, está involucrado. Ha estado en contacto con algunos de esos grupos. No sé cuánto tiempo, pero sé que su lealtad está ante un gran dilema. Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre Valentina. El mundo que había construido en su mente, fundamentado en la seguridad de su familia, tambaleó drásticamente. ¿Martín? No, no puede ser. Su voz se volvió un susurro, temerosa de que enunciarlas transformara la negativa en realidad.
No estoy diciendo que él esté de acuerdo con lo que están haciendo, pero su conexión es clara, argumentó León, con una mezcla de pesar y preocupación que se reflejaba en su rostro. Debemos hablar con él, confrontarlo. Es la única forma de entender cuán profundo es el problema. Valentina sintió un torbellino de emociones, dolor, traición y un atisbo de esperanza. ¿Cómo podía su hermano, quien había sido su protector, ahora estar del lado de aquellos que amenazaban su hogar? Debo hablar con él. Necesito verlo, necesito entender, dijo, ya sintiéndose más decidida. Si había una sombra al acecho en su familia, ella no podría quedarse cruzada de brazos. Alberto y Ricardo intercambiaron miradas, sintiendo el peso del anuncio. No es seguro, dijo Ricardo, frunciendo el ceño. La gente que está tras esto puede estar al tanto de sus movimientos. Debemos ser estratégicos. Necesitamos un plan, insistió Valentina, el ardor de la determinación llevándola a un lugar nuevo y diferente. Podemos hacer que venga a la reunión. Atraerlo sin desconfianza. Debemos hacerlo antes que ellos obtengan información sobre nosotros. Su voz resonaba con fuerza, ya estaba en marcha y no había vuelta atrás. León asintió con reconocimiento. Eso es arriesgado, pero puede ser nuestra única oportunidad. Si él está en medio de esto, hay que hacerle ver que hay más en juego que solo su lealtad. Aguarden un segundo, interrumpió Mario. ¿Y si no podemos convencerlo? ¿Y si está demasiado comprometido? Esto podría poner en peligro a todos. El escepticismo se reflejaba en la expresión de todos. Valentina podía sentir la presión de los ojos sobre ella. Pero en su corazón, una chispa de esperanza emergía ante la noción de que tal vez aún había una oportunidad de salvar a su hermano y a su comunidad. Si él se ha metido en esto por la desesperación, quizás aún haya un hilo de conexión que podemos usar, mencionó Valentina, sintiendo la necesidad de seguir adelante. Era inminente que su experiencia pasada y sus recuerdos compartidos fueran su mejor arma. El grupo se quedó en silencio, cada uno procesando la magnitud de lo que estaban discutiendo. Iban a abrir la puerta a una conversación que podría alterar el destino de todos. Y mientras la conversación continuaba, la inquietud despertada en Valentina no tardó en traer una revelación adicional. Justo cuando estaban a punto de trazar un plan, un golpe decidido en la puerta interrumpió la discusión. La mirada de León se endureció, y Valentina sintió un escalofrío. ¿Quién está allí?, preguntó él, su voz grave y cautelosa. La tensión en el aire volvió a hacerse palpable, y la atmósfera se volvió pesada de anticipación, como si todo estuviera en juego con esa única respuesta. La puerta se abrió lentamente, y una figura apareció, era Martín, sus ojos reflejando una mezcla de temor y desafío. ¿De qué están hablando? La pregunta colgó en el aire, una espada de doble filo que podría cambiar muertes o rescatar vidas. Valentina sintió que el momento decisivo se acercaba. ¿Podrían convencerlo antes de que fuera demasiado tarde? Valentina dio un paso adelante, sus sentimientos navegando entre la ira y la desesperación. Martín, siéntate. Necesitamos hablar, dijo, su voz temblando levemente. Sabía que la manera en que abordara la conversación podría determinar no solo su relación con él, sino también el destino de toda su familia. El hermano se cruzó de brazos, sus labios apretados. ¿De qué se trata? ¿Por qué todos se ven tan tensos? Su mirada se desvió hacia León, una mezcla de desafío y curiosidad en sus ojos. Te hemos buscado porque hay cosas que deben clarificarse, respondió León, la seriedad de su expresión inquebrantable. Hemos oído cosas, Martín. Cosas que te involucran a ti y a esos grupos. Martín soltó una risa tensa, pero Valentina pudo ver la inquietud en sus ojos. No sé de qué hablan. ¿Por qué asumen que estoy involucrado de alguna manera? Porque no podemos quedarnos callados. La seguridad de nuestra comunidad está en juego, nuestra seguridad está en juego, dijo Valentina, dando un paso más cerca. Sabemos que hay algo más de lo que nos has contado. Por favor, déjanos entender. Silencio. La atmósfera se volvió aún más densa, se podía sentir el aire cargado de tensión mientras los segundos parecían durar toda una eternidad. Valentina observó cómo la confusión y la defensiva luchaban en el rostro de su hermano. Finalmente,
Martín bajó la mirada, sus manos temblando ligeramente. No es tan simple, Valentina. No son solo grupos, hay personas a las que les debo cosas. Y no se trata solo de dinero. ¿De qué estás hablando?, preguntó Ricardo, incapaz de contenerse. ¿Por qué comprometer tu vida por algo tan destructivo? Martín se dio la vuelta, como si las demandas y el juicio de su grupo lo empujaran hacia un borde oscuro del que no podía escapar. No elegí esto, no de esta forma. ¿Es complicado quién iba a ayudar a nuestra familia cuando todo se desmoronaba? Valentina sintió una punzada en el corazón. Recordó sus días de infancia, como él había estado a su lado cuando todo era difícil. Pero esto no es la solución. Hay otros caminos, Martín. Hemos luchado juntos, ¿por qué no podemos encontrar una salida juntos ahora? Porque han pasado 6 años y la desesperación cambia a las personas. Yo también he cambiado, dijo él, la angustia manifestándose en su voz. No puedes entender cómo es estar del lado de la necesidad, Valentina. Ella sintió como si un hilo se quebrara entre ellos. ¿Necesidad? ¿O es aquello por lo que estás dispuesto a arriesgarlo todo? Si sigues por este camino, te perderás a ti mismo. Martín alzó la vista, sus ojos ardían con frustración. Puede que no me entiendas ahora, pero sí puedo perderme. Ya lo he hecho. Y a veces, perderse es lo único que queda. El silencio que siguió fue como un grito. La tensión en la habitación era palpable, con cada uno atrapado en la percepción de un amor fraternal que se desmoronaba. Valentina sintió como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, una sensación tan abrumadora que sus rodillas casi flaqueaban. Valentina respiró profundamente, su mente tratando de encontrar un camino a través de este desierto emocional. No, Martín. Aún hay tiempo para cambiar. No estás solo. Permítenos ayudarte. Juntos podemos encontrar una salida. Él la miró, y por un instante, su dura fachada pareció desvanecerse. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de un teléfono vibrando rompió el silencio. La mirada de León se endureció. Es un aviso, debemos movernos. No tenemos tiempo. Valentina sintió que su corazón se aceleraba nuevamente. No podemos dejar esto en el aire. No puedes irte así, Martín. El hermano se giró hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo un momento, y Valentina pudo ver en su rostro la lucha interna. Lo pensaré, pero tengo que irme ahora. Prometo volver. La puerta se cerró tras él, y el grupo quedó en un silencio helado. Valentina se sintió vacía, como si la energía de su esperanza se hubiera desvanecido junto con la figura de su hermano. ¿De verdad lo volvería a ver antes de que fuera demasiado tarde? Debemos actuar rápido, dijo León, rompiendo el silencio. Si hay un grupo tras de él, están un paso adelante. Tal vez lo que Martín necesita es saber que aún tiene a alguien en quien confiar. Valentina sintió como la realidad la abrumaba una vez más. Pero, ¿y si no vuelve? ¿Y si esta es la última vez que lo vemos? Sus ojos se llenaron de lágrimas. La angustia se mezclaba con una urgente necesidad de actuar. Si había una manera de salvar a su hermano y proteger a su comunidad, iba a encontrarla, aunque le costara lo que fuese. Necesitamos un plan, insistió Valentina, su voz temblando pero firme. Pero antes que pudieran definir más, el sonido de un disparo resonó en la distancia, y la realidad se volvió aún más gris. Martín no era el único en peligro. ¿De verdad estarían a tiempo para salvarlo antes de que el tiempo se les acabara de forma irremediable? Valentina sintió que su corazón se hundía ante el eco del disparo. La realidad parecía desvanecerse a su alrededor, convirtiendo su entorno en un borrón indistinto. ¿Qué fue eso?, preguntó, el temor retumbando en su voz. León, con la mirada fija en el umbral de la puerta, se movió rápidamente hacia la ventana. Un disparo, o tal vez algo peor. No podemos quedarnos aquí. ¿Hacia dónde vamos? No podemos dejar que Martín, empezó a decir Valentina, pero las palabras se le ataron en la garganta, el miedo y la duda tomando forma de nudos imposibles. Necesitamos encontrarlo. Si hay algún grupo detrás de él, no tenemos tiempo que perder, respondió León,
tomando la decisión por ella. La determinación brillaba en sus ojos. Sin embargo, Valentina no podía sacudirse la sensación de que cada segundo que pasaba era un paso en la dirección equivocada. Mientras se apresuraban hacia la puerta, Valentina recordó la última mirada de su hermano. Había algo en su desconsuelo que la inquietaba. ¿Qué promesa se había hecho a sí mismo? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por los lazos que los unían, o había cruzado un umbral del que no podría volver atrás? La calle estaba en calma, una calma inquietante. Las sombras se estiraban en la luz tenue del atardecer, haciendo que todo se sintiera aún más peligroso. «Martín», gritó Valentina, su voz resonando en la profunda quietud que envolvía el lugar. No obtuvo respuesta, solo el eco de su propia desesperación. León se detuvo de pronto, su expresión distorsionada por la preocupación. «Escucha, necesitamos un lugar seguro. Si hay un grupo tras de él, no habrá solo un tirador. Debemos reunir más información antes de actuar. ¿Dónde buscaremos? ¿A quién le preguntamos?» Valentina sentía que las posibilidades disminuían mientras el tiempo avanzaba. Los recuerdos de su niñez, cuando todo era simple y seguro, regresaron a su mente. Pero ahora, la vida había cambiado de manera irreconocible. León la miró ajustando su gorra, su voz estaba llena de una urgencia palpable. «Podemos ir a ver a tío Raúl. Siempre tiene contacto con la gente del barrio y puede saber más de lo que creemos». Valentina asintió, una chispa de esperanza encendiéndose en su interior. Raúl conocía todos los secretos, tal vez él podría ayudarles a encontrar el camino. Al llegar al pequeño taller donde tío Raúl solía reparar bicicletas, el lugar estaba sorprendentemente vacío. «¿Raúl?». Valentina llamó, pero el silencio le respondió. La angustia se plasmó en su rostro mientras su mente trataba de conectar las piezas. ¿Y si algo le ha pasado? De pronto, un sonido proveniente de la trastienda le hizo girar la cabeza. Sin pensarlo, se acercó, levantando el umbral de una puerta entreabierta. La escena que encontró la dejó helada. Raúl estaba de pie en el teléfono, pero sus ojos mostraban una fragilidad que Valentina nunca había visto antes. «Raúl, necesitamos hablar», dijo ella, apretando los puños. «Es sobre Martín». El hombre se giró, su rostro pálido y preocupado. «¿Qué has escuchado, Valentina?». Su voz temblaba, y por un momento, Valentina sintió que el aire se volvía espeso. «Solo lo que todos en la comunidad están diciendo. Pero sabemos que no es suficiente. Necesitamos su ayuda», insistió ella. Raúl se acercó y susurró: «He oído sobre un grupo que se mueve por aquí. Tienen contacto con Martín. Si no acuden esta noche, podría ser demasiado tarde». Valentina sintió como su pecho se encogía. ¿Demasiado tarde para qué? La palabra se quedó flotando en el aire, como una premonición oscura. En ese instante, el sonido de motores se oyó a lo lejos. Las luces de varios vehículos se encendieron, y el corazón de Valentina hizo un vuelco. No puede ser. Valentina sintió que el tiempo se detenía, la urgencia de su misión nunca había sido tan clara. Si quería salvar a su hermano, necesitaba actuar y rápido. ¿Está preparado para enfrentarse a la brutal realidad de lo que había hecho Martín? Las decisiones que tomara esta noche la llevarían por un camino oscuro, donde cada paso podría acercarla a su hermano o perderlo para siempre. ¿Realmente encontrarían a Martín antes de que fuera demasiado tarde, o la sombra del peligro los atraparía a todos? La noche se había vuelto electrizante. Las luces de los vehículos que se acercaban delataban que el peligro estaba muy cerca. Valentina sentía cómo la adrenalina corría por sus venas, impulsándola a actuar. El tiempo se estaba acabando, y con él, cualquier posibilidad de salvar a Martín. «Raúl, necesitamos un plan. No podemos dejar que se lo lleven», dijo Valentina con determinación, sus ojos fijos en el hombre mayor que había sido una figura paterna para ella. Raúl asintió, sus propias preocupaciones a flor de piel. La única forma de asegurar su seguridad es actuar ahora. Sabemos que él es un objetivo, pero si hacemos ruido suficiente, pueden pensar dos veces antes de atacar. ¿Qué tal si organizamos a algunos del pueblo? Si unimos fuerzas, tal vez podamos crear una distracción, sugirió León, su voz firme.
Valentina lo miró, sintiendo que su corazón se aceleraba. Eran más que amigos, eran familia. No hay tiempo que perder, entonces. Necesitamos llegar a las casas, avisar a la gente, dijo Valentina. Con un último vistazo a Raúl, salieron en dirección a la plaza, donde los murmullos ya comenzaban a elevarse como un coro de esperanza y miedo. Mientras corrían, Valentina notó que su mente iba y venía entre la desesperación y la determinación. Recordó el cariño de su infancia, y como siempre había contado con Martín. No le dejaré caer, se decía una y otra vez. Ya en la plaza, la gente empezaba a congregarse, algunos aún ajenos al peligro que se avecinaba. Por favor, escúchenme, gritó Valentina, y el murmullo se detuvo por un momento. Necesitamos unirnos. Algo está sucediendo, Martín está en peligro. Debemos actuar juntos, la multitud comenzó a murmurar, unos ojos llenos de confusión. Pero entonces, alguien dijo desde atrás, no podemos dejar que nuestro hermano se convierta en una víctima. ¿Qué necesitamos hacer? La voz era firme y llena de corazón, y Valentina sintió que la esperanza comenzaba a florecer en su pecho. Todos. Necesitamos crear una barricada, una señal para que Martín sepa que estamos aquí, gritó León, apoyando la idea. Podemos registrar las casas y asegurarnos de que se pongan a salvo. Si estamos todos juntos, no podrán hacer lo que quieren. La respuesta fue inmediata, los habitantes del pueblo comenzaron a organizarse. Una mezcla de brazos y decisiones rápidas creaba un estructurado caos. Las personas comenzaron a huirse en la plaza, mientras otros se movían hacia las calles laterales. Valentina sentía que la unidad se volvía palpable, como una energía arrolladora. Con un grupo de jóvenes a su lado, Valentina dirigió diferentes grupos, asegurándose de que todos tuvieran una tarea. Mientras unos levantaban barricadas, otros se posicionaban estratégicamente con palos y piedras. La determinación brillaba en los ojos de cada persona, estaban listos para luchar. De pronto, el sonido de motores rompió el aire nuevamente. Los vehículos que se acercaban estaban mucho más cerca y Valentina sintió que su estómago se hundía. «Es ahora», gritó. En posición, cuando los autos aparecieron, la multitud se puso tensa. Las luces de las farolas iluminaban las sombras, creando un espectáculo casi surrealista. Se escuchaban los murmullos nerviosos de los que se habían reunido en la plaza, pero Valentina sentía que tenían una poderosa fuerza. Los vehículos finalmente se detuvieron y figuras oscurecidas salieron de ellos. Con toda la valentía que pudo reunir, Valentina se adelantó. «Deténganse. No permitiré que se lleven a mi hermano», gritó, el miedo latente todavía en su pecho pero convirtiéndose en un fiereza. La tensión era palpable. Se miraron unos a otros, y los extraños comenzaron a reírse de la resistencia del pueblo. «Váyanse», retumbó la voz de uno de ellos, pero Valentina no se dio por vencida. Ella sabía que no estaban solos. «No retrocederemos. No dejaremos que la ambición de unos pocos destruya lo que hemos construido». Retumbó la voz de León desde la plaza, pisando firme como un rayo de inspiración. La multitud empezó a gritar, levantando palos y armando un escudo humano ante los atacantes. Unos pocos en sus vehículos se miraron entre sí, confundidos por la resistencia ante su amenaza y la conexión que estaba surgiendo entre el pueblo. «Retírense. No lo permitiré». Valentina se sentó entre medio de esa energía pura, sintiendo que el amor por su hermano era más fuerte que cualquier enemigo que pudieran enfrentar. Martín era su familia, y no dejaría que lo robaran. En un momento decisivo, el grupo enemigo dudó. Había algo en la mirada de Valentina, algo que hizo que los hombres dieran un paso atrás momentáneamente. La fuerza en su voz creó un eco poderoso, sentía que sus amigos detrás estaban dispuestos a todo. La comunidad estaba lista, unida y valiente. Era hora de demostrar lo que el amor y la fuerza colectiva podían lograr. Regresen a sus hogares y dejen de amenazar lo que no entienden. La comunidad siempre estará aquí, lista a defenderse, declaró Valentina con una valentía que ya se estaba convirtiendo en una leyenda en su pueblo. Una figura del grupo enemigo se apartó. Su mirada era tan confusa que era difícil de leer. «Esto no se ha terminado».
Volveremos, se escuchó por quien parecía ser su líder, antes de ordenar a los demás que subieran nuevamente a los autos. La tensión permaneció en el aire hasta que finalmente ellos decidieron retirarse. Los murmullos del pueblo comenzaron a mezclarse con vítores. Valentina sintió que el aire comenzaba a relajarse y que, tal vez, lo habían logrado. Giró rápidamente para buscar a Martín en la multitud. Martín. Estamos seguros, regresa, gritando con la esperanza retumbando en su pecho, y fue en ese momento que, entre el gentío, Martín apareció. Su rostro impasible revelaba confusión, y Valentina sintió que aliviaba su corazón. ¿Qué pasó?, preguntó, una mezcla de asombro y orgullo en su mirada. Lo que siempre creímos, nunca dejaríamos que el miedo nos separara. Y tampoco te dejaremos ir, dijo Valentina. En ese instante, ella comprendió que el amor verdadero no solo era poder, era también unión, fuerza, y la capacidad de enfrentarse a cualquier adversidad. Recibiendo el abrazo de su hermano nuevamente, Valentina sintió que el ciclo de su familia y del pueblo se estaba cerrando. Habían luchado y, en la batalla de la vida, se mantenían unidos. El sonido de las risas, el abrazo de los amigos, y la luz en sus corazones era suficiente. La historia no terminaba aquí, pero en ese momento, sabían que el amor y la unidad siempre prevalecían sobre el miedo y la adversidad. Ahora que has llegado al final de esta historia inspiradora, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo al contenido que amas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan estas historias conmovedoras. Y, por favor, comenta tus reacciones sobre cómo esta transformación te ha impactado, porque queremos escuchar tu voz. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta valentía y unidad. Hazlo ahora y sé parte de esta comunidad que elige el amor sobre el miedo.